110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 21. El mercado central. Entré en el mercado central de Santa Ana solo una vez en mi vida, y eso fue cuando era niño. Mi padre me llevó para visitar a su tía, Mamá Chagua, que se ganaba la vida vendiendo pan, actividad que había hecho desde muy niña, desde los finales de los años 1800, la cual le dio la oportunidad para que se convirtiera en la más astuta especuladora santaneca de bienes raíces de su época, comprando poco a poco una serie de mesones y casas. Después de su muerte dejó una gran fortuna inmobiliaria. Mi padre, después de ser traído a El Salvador desde Guatemala por mi abuelo, cuando era apenas un niñito de 5 años, pronto fue depositado en la casa de su hermana, Mamá Chagua, y ella lo creó, la hermana de mi abuelo. En cierto sentido, mi padre también era un producto del mercado central. Yo desconocía por completo las actividades sociales del mercado, pero tenía una idea de las vidas duras de los comerciantes, en su mayoría mujeres, pobres, solteras, con varios hijos y con grandes agallas. Mamá Chagua era dueña de su propio puesto, colocándola en un estatus alto en la comunidad del mercado, ya que la mayoría de los otros comerciantes vivían en las afueras de la ciudad y alquilaban el puesto que utilizaban dentro del mercado. Asimismo, muchos descendían a la ciudad diariamente desde el campo para vender sus frutas y verduras, y al carecer de un puesto dentro del edificio, no tenían otra opción que establecer una champa afuera del edificio, usando sus estrechas aceras. Sus sacos, canastas, cajas y cajones se desbordaban sobre la calle y congestionaban el flujo de carros y peatones, a tal punto que carros privados no se atrevían a pasar por la primera calle poniente, una de sus calles. Eso se lo dejaban al único vehículo que tenía que pasar: el bus de transporte público, la camioneta número 50, que transitaba a paso de tortuga. Pronto, la mercancía de esos pobres comerciantes se desbordó tanto que cubrió casi todo el pavimento de la calle. Los alcaldes históricamente han permanecido en una constante lucha para despojarlos, sin ningún éxito, pero de alguna manera la camioneta número 50 siempre lograba abrirse paso sin atropellar a nadie. Cuando yo estaba escribiendo este libro, en una de mis visitas a Santa Ana, al caminar por esa ciudad, me sorprendió descubrir que todo el centro de Santa Ana se había transformado en un enorme mercado central, caótico, desde la catedral hasta el Calvario. Los alcaldes inútiles no han podido hacer nada para ofrecer alternativas a la necesidad que tiene la gente para ganarse unos pocos centavos. Me imagino que las vidas de esos comerciantes no han pasado por muchas mejoras desde mediados del siglo XX. Tanto han crecido las ventas informales que no hay manera, por el momento, de determinar dónde comienza el centro de la ciudad y dónde termina el mercado. Lo mismo ocurre en muchas otras ciudades latinoamericanas en la actualidad. Cuando Teto, mi hermano, y yo volamos a El Salvador para el funeral de mi padre en el 2016, lo desafié a caminar conmigo por el mercado central. Quería sentir el caos y el peligro, y tal vez, en mi subconsciente, conectarme con orgullo a las raíces sociales de una parte de la familia de Rafael Antonio Ruiz. Teto se mostró reticente, pero insistí. Si algo le pasa, yo no lo estoy salvando, me dijo finalmente, pero cedió. Ese día marchamos, no caminamos, por el mercado. Lo peor era dar un aspecto de turista baboso y perdido. Él aprovechó la oportunidad para buscar a sus viejos amigos marihuaneros. Sabía exactamente dónde detenerse.
Efectivamente, se encontró con su antiguo compañero en la movida, como decían. La Chencha se llamaba. Y comenzaron a platicar y recordar sus vidas callejeras de borracheras y bacanales durante unos minutos. Percibí que Teto se sentía incómodo al pensar en su viejo alcoholismo, drogadicción y crimen durante décadas. Este es un mecanismo de defensa que lo he visto usar a menudo para no sucumbir a la tentación de probar esa vida nuevamente, incluso si es solo por un momento rápido. Yo soy un alcohólico y un drogadicto, me dice repetidamente. Mi condición nunca se cura, me repite. Salimos del mercado a toda prisa. Deseaba quedarme mucho más tiempo, pero no podía permanecer en medio del mercado sin que pronto sus habitantes me vieran como un extraño extranjero y algunos de ellos como una fácil presa. El mercado central, así como estaba tan abarrotado y desbordado, obligaba en aquel tiempo a que los clientes caminaran lentamente, topándose los unos contra otros, siempre alertas, volteando la vista hacia atrás y hacia los lados, y medio cayéndose sobre los ejotes y tomates cuando había que darle paso a la camioneta número 50. Los clientes eran aturdidos durante esa lenta caminata por una cacofonía de cánticos, de ventas y gritos, y un incesante zumbido desde los puestos de venta mientras ellos se golpeaban, jalaban y empujaban entre sí para abrirse paso entre esos montones de mangos rojos y amarillos, tomates, jabones caseros hechos de intestinos de cerdo llamados jabones de tunco, gallinas y pollos cacareando y piando y hasta tacuacines, iguanas y tortugas. Mire, cariño, ¿no se quiere llevar estos mangos? Los acabo de cortar. Su revolú, como dicen en Puerto Rico, muy igual al shuk de Jerusalén, el mercado central de Jerusalén, que se llama el Mahane Yehuda. Bueno, con la única diferencia de que era más peligroso y sucio. En medio de todo esto, los clientes todavía encontraban la energía para gritar y regatear precios. Esta exhibición ignominiosa, teatral y cultural era tolerada fácilmente por las amas de casa pobres. No, démelo, ¿por qué no me da una docena por $1? No, fíjese que no puedo. Se lo dejo a 10. Ok, bueno, se lo compro. El mercado central era visitado diariamente principalmente por las sirvientas de familias pudientes que exigían un almuerzo fresco para sus familias todos los días. En busca de algo excitante, durante sus vacaciones después de estar enclaustradas en sus internados con las monjas del Sagrado Corazón, la Asunción o la Medalla Milagrosa, a veces algunas muchachas ricas o mandonas esposas, todas pintarrajeadas con sus costosos vestidos y accesorios importados, se les pegaban a las criadas en la aventura del mercado central para hacer las compras diarias. Su presencia siempre creaba una conmoción en el mercado. A diferencia de muchos otros países, los comerciantes dentro y fuera del mercado central de Santa Ana eran casi 100% mujeres. Sus esposos e hijos se encargaban del trabajo pesado y de transportar los productos agrícolas y mercadería. Muchos de estos hombres jalaban sus carretones de madera pesada llenos de granos, verduras y frutas para distribuirlos entre los comerciantes. Otros poseían pequeñas camionetas o pick-ups y contrataban trabajadores para que cargaran en sus espaldas desnudas sacos de grano de 2 quintales, principalmente de maíz, arroz y frijoles. Esos hombres, inevitablemente, detenían de inmediato sus quehaceres, inflaban sus pechos y tensaban sus bíceps para silbarles y lanzarles besos y piropos a esas atrevidas mujeres, mientras respiraban profundamente para oler sus exóticos perfumes. Sus jefes se molestaban por la tardanza y las viejas del mercado lanzaban miradas llenas de celos. No se podía encontrar otro lugar en la ciudad de Santa Ana
donde la distancia entre ricos y pobres, educados y analfabetos, poderosos e indigentes, fuera más palpable que en el mercado central. Los borrachos, los drogadictos, los carteristas, las prostitutas, los traficantes de drogas y los asesinos deambulaban junto con las mujeres honestas, dedicadas y trabajadoras, mientras que los banqueros, las herederas, los terratenientes y los empresarios gobernaban el mundo desde el exterior. Los terratenientes vivían en las espaciosas casas coloniales españolas agrupadas entre la Catedral de Santa Ana y la Iglesia El Calvario, sobre la segunda calle Poniente y la calle Libertad en el centro de la ciudad, donde se ubicaban el Casino Santaneco y el Club de Trabajadores del Gobierno. Durante la sangrienta guerra civil salvadoreña, la mayoría abandonó esas casas para vivir en el exilio en los Estados Unidos o Europa para nunca más volver. El año pasado, cuando caminaba por esas calles de Santa Ana con mi hermano Rafael, noté que aunque el alcalde supuestamente había declarado como históricas esas gloriosas casas coloniales, en su mayoría construidas a fines del siglo XIX, se estaban desmoronando y continuaban abandonadas. Algunas de ellas ya habían sido arrasadas para permitir la construcción de unas fealdades, estructuras de cemento, desordenadas y dispares que ahora albergan pequeñas tiendas. Otras de las casas abandonadas alrededor de esa misma área ya habían sido invadidas por pastores charlatanes para formar sus iglesias y así seguir baboseando y explotando al pobre pueblo que busca una respuesta a su pobreza. Sospecho que en un par de años algún corrupto político va a declarar que esas casas en abandono se han deteriorado de tal manera que ya no son rescatables y el gobierno se va a apoderar de esas casas y de esos terrenos. Va a hacer alguna maniobra ilegal para comprarlas y así poder construir otra monstruosidad de cemento y enriquecerse. La historia de un pueblo no vale nada. Una de esas casas históricas, me alegro al decir, ha sido preservada. ¿Quién sabe por quién y cómo? Y ahora alberga la Casa de la Cultura de Santa Ana, que incluye la nueva biblioteca. Hay otras que albergan pequeñas guarderías. Tal vez algunas de esas casas abandonadas, la alcaldía las podría conectar y convertir en mercaditos más seguros y dárselos a esos comerciantes que hacen negocio en las aceras del mercado central. Yo pensé, aunque me cuentan que en estos momentos ese mercado ya se incendió y que hay planes para construir un nuevo edificio. Los trabajadores de todos los mercados centrales, grandes y pequeños, incluyendo todo el mercado de la economía informal, solo merecen respeto. El desarrollo económico de un país tan pequeño como El Salvador ha dependido en gran medida de la ética de trabajo infatigable desarrollada dentro de su cultura empresarial por las viejas del mercado.